Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a las amigas de Argentina. Con Verónica ya tuvimos la oportunidad de coincidir y bueno, les va a encantar lo que ella hace con ustedes. La idea hoy, tratando de respetar el tiempo y la consigna de esta actividad, es hablar sobre accesibilidad. Y bueno, para mí nada mejor de hablar de lo que se hace y de lo que se piensa de lo que se hace, ¿no? Entonces voy a tratar de sintetizar y de recortar en ese sentido esta propuesta. Titulé Accesibilidad, desafío que interpela, y voy a tratar de decirlo en todo momento, o sea, por qué es un desafío y por qué nos interpela. Y en este caso encuadrado en lo que llamamos Compromiso Accesibilidad, que es un programa que llevaron en principio adelante las intendencias de Montevideo, Canelones y Maldonado, que luego desde el Programa Nacional de Discapacidad, para dar impulso a nivel nacional, lo tomamos y se agregan la Intendencia de Rocha también y el Instituto de Adultos Mayores en este proceso, y aspiramos a que se sigan incorporando aún más. Por lo tanto, van a estar en esta presentación, son 4 o 5 diapositivas. Además del título está el logo arriba, el compromiso de accesibilidad, y abajo los logos de las instituciones que participamos. En el medio tiene el nombre y la fecha y mi nombre, la fecha y se tornan mis números. Bien. A ver si arranca. Bien, accesibilidad para nosotros es un concepto potente, es lo que dice ahí. Además tiene los logos de accesibilidad internacionales y en el medio dice diseño para todos. En este caso nos parece que, así como la Convención, la Organización Mundial de la Salud, las propias organizaciones con discapacidad intentan transformar el concepto, y ya hace tiempo que no hablamos de la discapacidad como algo individual, sino que como una temática social, y por lo tanto en general se habla de personas en situación de discapacidad, es justamente porque la situación es lo que determina la discapacidad. Y ya no se tiene que confundir la discapacidad con la deficiencia o el problema de salud que determina u ocasiona que una persona tenga una limitación. La discapacidad como concepto se despega y por lo tanto intenta reconocer que, bueno, que habrá más discapacidad cuanto más barreras en un entorno se encuentren. En ese sentido, es un concepto potente porque no es un concepto exclusivo para las personas con discapacidad, es un concepto, como bien decía la compañera, para todas las personas, y diseño para todos es lo que también es como el correlato de lo que hablamos cuando hablamos de accesibilidad universal. Obviamente parece que fuera una contradicción decir que algo sirve para todos y a su vez decir que ninguna persona es igual a otra. Entonces, esto que lo que aparentemente resulta una contradicción, no lo es, sino que en definitiva es, bueno, hagamos criterios generales de accesibilidad en todos los sentidos para todas las personas, pero tengamos en cuenta que algunas personas requieren de adecuaciones específicas. Entonces tenemos, por un lado, el concepto de accesibilidad que nos habla desde un plano social o desde un plano, y desde lo social hablo cuando es más allá de uno mismo, consigo mismo, y entonces puede ser un entorno social cercano como es la familia, o un entorno social más inmediato como puede ser el barrio o las instituciones como los liceos, las escuelas, o la sociedad en general y la sociedad en su conjunto. Entonces, desde ese lugar, la perspectiva de la accesibilidad nos permite tanta potencia que nos permite pensar en lo micro, o sea, en lo micro la persona consigo misma y su contexto, y en lo macro o en lo meso, que es el entorno, y en lo macro social, que serían hasta el diseño de las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, ¿por qué es un desafío? Porque obviamente estamos tratando
de pensar o tratando de modificar una perspectiva que, como dice la Convención, evoluciona la discapacidad, y es un desafío pensarla y ubicarla, que en realidad es una otra forma de pensar el mundo social, una otra forma de pensar cómo tienen derecho las personas a estar en el mundo, a estar en su vida, obviamente dentro del propio contexto o del propio país donde vive. No es lo mismo vivir en un país que vivir en otro, eso lo tiene bien claro la Convención. Ustedes imagínense que las normas internacionales son genéricas, pero después la aplicación, la realidad en cada país no es lo mismo un país de África que un país de América del Norte, de América del Sur, es decir, cada país después lo adapta a su realidad, pero lo que hace el concepto es guiarnos, es decir, bueno, esto para nuestro medio es accesible para todos o no. Entonces, en ese sentido es un desafío, porque desafía justamente al proyecto, desafía a las políticas públicas, en el diseño de las políticas públicas que tengan en cuenta el concepto de accesibilidad, y no solamente en exclusividad las políticas de discapacidad, sino a las políticas públicas en su conjunto, y desafía a la sociedad en su conjunto para que realmente crea esto. Porque en definitiva, muchas veces esto termina siendo como un enunciado políticamente correcto, un enunciado en alguna medida, pero las personas no siempre nos creemos esto. No siempre nos creemos que las personas o que una madre con discapacidad tiene derecho a hacerse cargo de sus hijos. No siempre lo creemos. Y en todo caso, esto es un desafío social en este sentido. Ese desafío refleja o debería reflejar el compromiso de este cambio, y creo que por eso tiene el nombre este programa, que brevemente después les vamos a contar de qué se trata, y obviamente que requiere una materialidad, y esa materialidad es lo que lo hace concreto. Es decir, cuando hablamos de accesibilidad, no solamente estamos hablando de cambiar la cabeza, de cambiar ideológicamente, de cambiar, de decir, bueno, no debemos discriminar a nadie, sino que además debemos concretarlo en materialidad, en acciones, y esas acciones se traducen en qué cosas son necesarias para que todas las personas puedan ser accesibles. Entonces, en esta diapositiva tiene solo esas 4 palabras, además de los logos que se repiten en todas, que es desafío, que lleva al compromiso, y materialidad, que lleva a la concreción. Y en ese sentido, como dice, por tus frutos te conocerán, ¿no? Lo que no es accesible te lleva a saber qué está pensando el que está participando ahí, o el que hizo eso, o el que va a hacer eso. Entonces, en definitiva, la propia accesibilidad es un indicador viviente de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo y de lo que estamos avanzando. Entonces, no hay forma de escaparle a este concepto. Entonces, cuanto mayor conciencia se genere en ese sentido, va a ser más fácil el desafío, porque obviamente la materialidad a su vez requiere de presupuesto y de recursos. Entonces, tratando de ver cómo es un círculo vicioso, donde no se puede en alguna medida priorizar, bueno, ¿qué está primero? Hay que cambiar la mentalidad y después vamos a poner los recursos, vamos a sensibilizar primero para que todos estemos convencidos de que es necesario que el lugar sea accesible, o primero lo tenemos que hacer accesible para que después la gente se empiece a dar cuenta que no es nada malo, que favorece, que es para todos, y entonces después eso nos hace cambiar la conciencia. Es como saber si está primero el huevo o la gallina. Yo diría que en realidad hay que hacer todo a la vez, y como todo a la vez no se puede, eso es el desafío. Entonces, todas las acciones que vayamos haciendo deberían estar direccionadas con esta cabeza o con este pensamiento. ¿No? Ahí va. ¿Cuáles los objetivos cuando se juntaron primero estas instituciones, estas intendencias, y después nos juntamos con ellas?
principalmente con esta mirada, ¿no? Es decir, bueno, hay necesidad de generar o de impulsar y de favorecer y de dar a conocer qué es lo que se hace en Uruguay sobre discapacidad. En Uruguay somos muy poquitos en comparación con todos lados, pero en Argentina primero, somos un poco más de 3 millones y sin embargo muchas veces nos enteramos qué hacemos cuando vamos afuera o cuando conversamos con otra persona, pero bueno, hay como poca circulación de la información. No tenemos barreras geográficas, hablamos el mismo idioma, pero hay dificultades de compartir la información. Entonces, el compromiso de accesibilidad, por un lado, lo que pretende es, por un lado, impulsar, favorecer acciones accesibles, jerarquizar en la agenda pública el tema de la accesibilidad, promoviendo acciones concretas y compromiso para transformar las ciudades. En un principio están bastante enfocados en las ciudades, pero a veces es porque también es donde son las estructuras más complejas de modificar. Sensibilizar y visibilizar la temática de la accesibilidad, posicionándola en los ámbitos de la comunicación e intercambio social, impulsar acciones concretas en función de la mejora de los diferentes ámbitos de la accesibilidad física, información, comunicación, y permitir así la consecución de una sociedad igualitaria y sin discriminación. En definitiva, el compromiso de accesibilidad lo que pretende es que desde impulsar, comunicar cómo hacer accesible alguna acción, alguna situación, y a su vez después difundirla para que se socialice. Acá falta una diapositiva que en realidad habla de que la accesibilidad por un lado tiene dimensiones, ¿no? O sea, cuando hablamos de la accesibilidad, cuando hablamos de dónde se ve la accesibilidad, dónde se aplica, muchas veces se ve en lo que es más visible, se ve la accesibilidad o la dimensión de la accesibilidad más visible es cuando la barrera está más visible y no se tiene en cuenta que obviamente la barrera más visible es la barrera física, la discapacidad física es la más visible y entonces en consecuencia parecería que fuera la única y a veces hay locales o lugares físicos que ponen una rampa a la entrada y hasta ahí llegó, ¿no? Y en realidad, bueno, cuando hablamos de accesibilidad en términos genéricos, tiene que ver con la posibilidad de que haya un intérprete en lengua de señas, por si hay personas que lo necesitan, que podamos describir oralmente lo que dice el PowerPoint, por si hay personas que no lo pueden ver. Es decir, hay dimensiones en el área de la comunicación, en el área de la tecnología, la accesibilidad tecnológica, y esto para muchas generaciones va a ser ya más accesible, pero bueno, la tecnología es un instrumento para el uso que si no es accesible para lo que los tenemos que usar, entonces ya no es útil. Y además la tecnología para las personas con discapacidad, el desarrollo que está teniendo hoy tiene bastantes aplicaciones que mejoran la autonomía personal también. La accesibilidad instrumental, cuando hablamos sobre todo en el ámbito educativo, la posibilidad de diseñar instrumentos de evaluación, pedagógicos, de enseñanza, para que las personas, en especial con discapacidad, accedan, obviamente es otra dimensión de la accesibilidad. Entonces, la accesibilidad, volvemos a decir que es un concepto potente por esto mismo, por esto que se reforzó antes, no es solo para las personas con discapacidad, pero les viene muy bien a las personas con discapacidad y a su vez de concepto y de las dimensiones de ese concepto tiene ámbitos en la aplicación. Entonces la accesibilidad, todas las dimensiones de la aplicación se aplican, todas las dimensiones de la accesibilidad se aplican a los diferentes ámbitos, al ámbito de la vivienda, al ámbito de la casa, al ámbito educativo, al ámbito laboral. Pensemos que la accesibilidad instrumental para el ámbito laboral es muy importante
Por ejemplo, si una persona que requiere un software para desempeñar un trabajo, lo puede hacer si lo tiene y si no lo tiene, no. Entonces, el criterio o el componente de accesibilidad hace a la diferencia para la inclusión. Sí. También para la recreación, Nicolás. También me hiciste acordar que no todo es trabajo y que en realidad también esto tiene que ver con la cultura, que es otro ámbito, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el deporte, la recreación, etc. En realidad, el compromiso de accesibilidad, fui y vine con esto, porque esto que planteé, cómo lo pensamos, es obviamente la meta y es como el mensaje que se lleva para desarrollar los compromisos, pero implica en lo concreto tener a disposición una página que es accesibilidad.ui, que ahora voy a ver si se puede enganchar ahí el link, para que la vean, que es una página accesible, que además dice cuáles son los objetivos de este programa o este programa de apoyo, y que además van a ver ahí todos los compromisos asumidos, que desde el 2012 suman 378, y como esto hay que actualizarlo permanentemente, podemos decir que estos compromisos asumidos van desde dimensiones y ámbitos sobre accesibilidad a la información, accesibilidad al medio físico, accesibilidad a la comunicación, sensibilizaciones, capacitaciones, accesibilidad a la cultura y el deporte y accesibilidad laboral. Esto quiere decir que nosotros no podríamos hacer una página o un programa de accesibilidad si no incluyéramos todas las dimensiones. Por lo tanto, sensibilizar en temas de accesibilidad para nosotros es un hecho de accesibilidad, porque justamente capacitar en temas de accesibilidad es un hecho de accesibilidad, es una acción de accesibilidad. Que una institución tenga una iniciativa de transformar su medio físico es una acción de accesibilidad. Que una empresa haga una inclusión laboral es una acción de accesibilidad. Y obviamente la accesibilidad de la información, que algunos restaurantes quieran poner su menú en braille, es una acción de accesibilidad y la queremos hacer conocer. Creemos en este mundo tan mediatizado, obviamente el marketing funciona, y esto para nosotros es un marketing social. Queremos que las personas conozcan esto y que contagie, aunque sea por querer estar en una página web y que otros lo vean. Pero el sentido de esto, además de dar a conocer, es motivar, es impulsar y es familiarizarnos cada vez más, porque esto no es solamente un trabajo para técnicos expertos. Esto es el experto asesora en el momento que se hace determinada acción. Pero esto tiene que ganar una conciencia social para que realmente tenga un efecto transformador y que tenga un efecto obviamente de permanencia en el tiempo. Obviamente no quitamos con esto la responsabilidad que debemos tener desde las políticas públicas, porque si esto no se habilita, si no hay un marco legal y si no hay un amparo en este sentido, todos sabemos que estamos omitiendo una responsabilidad. Pero el compromiso es de todos en ese sentido y hacia eso apuntamos. Yo simplemente, y para terminar, no sé cómo hago, ahí dice muchas gracias, pero sé que le dejaré. ¿Cómo hago para que se vea la página? A ver si Martín. Simplemente para presentárselas y para que puedan acceder a ella, y ahí van a estar los contenidos de las accesibilidades identificado, y como les decía, van a encontrar mucha diversidad de acciones accesibles. La primera que aparece ahí, es una foto que aparentemente es una carrera en silla de ruedas, y después habla novedades destacadas. Durazno incluye, que es una acción
de sensibilización en un liceo, y está obviamente esta conferencia anunciada allí. Después tiene otros links, la acción de Diversine, que es últimamente para el acceso cultural de niños y niñas con discapacidad. Y bueno, todos los que quieran tener, y acá invitamos a hacer una acción de compromiso, nos pueden contactar. Nosotros podemos incluso acompañar y asesorar de qué es más accesible, y después van a tener la foto también en la página. Así que nada, muchas gracias y quedo a las órdenes.